Abra su Biblia en el libro de Romanos. Me toca hablar hoy de dos reformadores. A ver, no sé si llamarlos dos reformadores. Me toca hablar de Lutero y Calvino. Lutero, tal vez para mí, la persona más importante de la Reforma en lo personal. Mucha gente piensa que, y les voy a explicar luego por qué, Calvino fue una persona que tuvo mucho más importancia en la Reforma, más allá de que cuando Lutero clavó la 95 tesis a las puertas de Wittenberg, Calvino tenía 8 años nada más. Pero tenemos que ver un poquito de Lutero y un poquito de Calvino. Yo le voy a ser honesto, me voy a tomar la libertad de no establecer eso como el tema. Voy a tocarlo, pero nada más. Mire, porque quiero que entienda algo. Conocemos la vida de Lutero y si usted no la conoce puede ponerlo en Google y le va a aparecer la vida de Lutero. Me gustaría que podamos ir un poquito más profundo en algunas cosas. Pero sí me gustaría que conozcamos un poquito a Lutero como hombre, no como reformador. Él hizo grandes cosas, el Señor lo usó de una manera poderosa. Ustedes conocen, él comenzó estudiando leyes, luego él se hizo monje, agustino, y él va a estudiar a la Universidad de Wittenberg, de la cual él se recibe de doctor en teología. Luego se convierte en profesor y en 1517, usted sabe la historia, él clava la 95 tesis en esa puerta. Pero quiero que veamos un poquito qué pasó en la vida de Lutero, cómo llega hasta ahí él. Por eso le pedí que habla su Biblia en Romanos, porque vamos a hablar hoy y luego del pasaje que transformó la vida de Lutero. El pasaje que él mismo dijo que fue el pasaje que el Señor utilizó para sacarlo de una profunda depresión. ¿Saben? En 1510 Lutero hace una travesía desde Alemania hasta Roma a pie para ir a visitar al Papa. Y Lutero llega con un corazón de decir, voy a encontrar la respuesta a un montón de problemas que estoy viviendo. Y llega, escuche bien esto, porque el padre de la Reforma, ¿sabe qué hizo? No solo visitó ahí, compró una indulgencia. Lutero compró una indulgencia. ¿Usted recuerda lo que eran las indulgencias? La Iglesia Católica establecía que para usted no pasar por el purgatorio, la paga de sus pecados, usted podía comprar una indulgencia. Y en 1510 Lutero, el padre de la Reforma, compra una indulgencia en Roma. Y él vuelve de Roma más desesperado de lo que llegó a Roma, dándose cuenta de que el cobro, el dinero. Y él describió a Roma como Roma, la ciudad espiritual donde no hay personas con espíritu. Muchos años después, o algunos años después, en 1509 nace Calvino. Yo quiero que entienda, Lutero era un hombre enérgico, era un predicador, era una persona que atraía a la gente cuando él se ponía a predicar. Una persona que no hablaba con calma. De hecho, él describe a uno de sus ayudantes diciendo, yo hablo y rompo el pensamiento de las personas y muchos se desagradan de mi manera de hablar, pero luego, dice, refiriéndose al otro Martín, lo pueden estudiar si quieren, viene él con sus palabras dulces para mostrar la gracia y misericordia de Dios. Lutero era un hombre fuerte, que no decía verdades a medias, que él no quería quedar bien con la gente. Él quería, en todo lo que hizo, hablar de la palabra del Señor. Calvino fue un hombre completamente distinto. Calvino fue un estudioso, una persona mucho más introvertida. Él estudió primero teología y luego leyes. Y hay un suceso en la vida de Calvino que creo que es fundamental. En 1533, un hombre llamado Nicolas Cop, que era el rector de la Universidad de París, en medio de una reforma creciente, él da su discurso inaugural y da a entender la salvación por medio de Jesucristo únicamente, y va a hablar de una reforma y va a decir una frase que es, en tiempos como este necesitamos hombres que no peleen con espadas, sino con palabras. Luego de eso él es despedido, se fue al exilio y Calvino vivió escondido durante un año, en 1533.
Luego de eso, Calvino mantuvo un perfil muy bajo y en 1536 él presenta este libro. En este caso son 2 tomos, pero es un libro. Este libro es literal, hay otras versiones. Esta es una versión en particular, que es la versión sin alteraciones, se llama, de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Paréntesis, les aclaro por si a alguien le interesa, este es un libro gratuito, ¿sí? Hay un ministerio que lo da gratuito, se llama Feliré, el ministerio, y fue traducida en 1597 por Cipriano de Valera, y la mayoría reconoce a este libro en particular y a la obra de Calvino como la persona que logró poner la reforma de una manera sistemática en cuanto a la teología, de una manera más comprensible, no tantos discursos como los que eran de Lutero, sino mucho más. Hay que escribir todo esto. Yo no lo leí, por las dudas. Llegué hasta el capítulo 1 y me quedé dormido. No. Es un libro un poco difícil de leer. Pero, ¿sabe? Yo quiero que hablemos de Lutero, porque lo otro, de Lutero como persona. ¿Sabe? Lutero escribió algunas frases que las tengo aquí que me encantan. Él escribió luego de visitar Roma en 1510, por más que viva irreprochablemente como un monje, me veo como un pecador lleno de culpa y encuentro que no hay salida. Escribió Lutero. ¿Y sabe qué es lo fantástico? Que él narra que lo llevó a escribir la 95 tesis fue estudiar el libro de Romanos en Wittenberg. Él dice que estudió el libro de Romanos en griego y cuando lo comenzó a leer, se calcula, si es real o no, no lo sé, son comentarios esto, que él había leído el libro de Romanos más de 70 veces. ¿Y sabe cuál era el problema de Lutero? Él tenía inseguridad de salvación. No encontraba que nada de lo que él pudiera hacer le diera la satisfacción, la paz de sentirse salvo. De hecho, una de las frases que a él lo marcó de por vida es una frase de Tomás de Aquino que dice así: si alguno dijere que tiene una certeza absoluta e infalible de seguridad de tener el don de perseverancia hasta el final, a menos que haya aprendido esto por revelación especial, es un anatema. Tomás de Aquino escribió eso. Se lo llevo a la versión 2017 de Lucas Ferro. Cualquiera que diga, que piense que la salvación es algo por lo cual puede tener seguridad y no se lo haya revelado Dios directamente, es un maldito. Lutero entró en una depresión tan profunda por no tener seguridad de su salvación, que él creía en confesarse 4 horas al día, que él caminó hasta Roma pensando que el hecho de ser penitente consigo mismo le iba a traer cierto tipo de paz. Compró una indulgencia, pero él dijo, por más de que viva irreprochablemente, llego a una conclusión de que soy un pecador perdido y que me voy al infierno. Martín Lutero. Y en el año 1517, antes de clavar eso, leyendo Romanos capítulo 1, él lee Romanos capítulo 1, versículo 17, y luego dijo, mi alma encontró finalmente la paz. Lea conmigo, Romanos capítulo 1, versículo 17, porque de eso es lo que vamos a hablar hoy. Solo un versículo. ¿Lo tiene? ¿Tiene su Biblia en papel? Si no, no tenga pena, lo digo porque hoy la traje yo en papel. Dice así, léalo conmigo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabe? Luego de comprender Romanos 1:17, es una frase de Lutero, no me la sé de memoria, por eso la voy a leer. Escribió esto él. Los sentimientos vienen y van. Los sentimientos son engañosos. Mi seguridad es la palabra de Dios. Nada más vale la pena creer. Aunque todo mi corazón se sienta condenado, queriendo alguna muestra dulce,
Existe algo más grande que mi corazón, cuya palabra no puede ser quebrantada. Confiaré en la inmutable palabra de Dios hasta que el alma y cuerpo sean separados, porque aunque todas las cosas pasen, su palabra permanecerá por siempre. Miren, Lutero, un hombre que tenía una seria depresión por no encontrar paz, por buscar a través de la religión encontrar a un Dios que no podía encontrar. Dispuesto a pagar indulgencias, a orar 4 horas por día, a meditar, a caminar desde Alemania hasta Roma y no encontrar paz. Y de repente se topa con Romanos capítulo 1, versículo 17, después de leerlo muchísimas veces, y el Señor transforma su vida. Y hoy usted y yo estamos sentados en una iglesia cristiana evangélica, en gran parte porque el Señor utilizó a Lutero para clavar esas 95 tesis. Y si usted pensara en las 5 solas y lee Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, podría sacar las 5 solas de ahí. ¿Sabe? Romanos, y ya lo hemos estudiado, espero que usted lo recuerde, si usted tomara Romanos de capítulo 1 a capítulo 3, versículo 20, tiene como una condensación muy práctica de todo lo que corresponde al Evangelio. Pero el centro de esa condensación es versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y luego va a seguir hablando de la culpabilidad del hombre, la justicia del juicio de Dios, el fallo de aquellos que dependen de la ley y la conclusión de que nadie es justo. Y yo quiero que usted me permita que tomemos unos minutos para estudiar Romanos 1, versículo 17. Nada más. Mire, yo tengo un bosquejo aquí, no es mío, es de un hombre que se llama Gordon. No me pregunte el apellido porque realmente no lo sé. Y va a decir que en Romanos 1:16, Lutero, hablando de Lutero, él dice así: entendió su profunda confianza, su razón de la confianza, el resultado de la confianza, el alcance de la confianza, el porqué de la confianza, el qué de la confianza, el medio de la confianza, la base de la confianza y la realización de su confianza. Es solo una cosa que dice un hombre, ¿verdad? Yo no sé, no estuve ese día para decirle qué fue lo que comprendió Lutero. Pero sabiendo lo que él creía y lo que él escribió y clavó en Wittenberg, yo creo que nos podemos dar algunas ideas de qué fue lo que él entendió. Así que, si usted subraya su Biblia, subraya Romanos 1:17. Gracias a ese pasaje el Señor, gracias a ese pasaje Lutero conoció a Cristo y tuvo seguridad de salvación. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y necesitamos entender qué entendía Lutero cuando leía esto. Porque va a hablar que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Ahora, ¿a qué se refiere la justicia de Dios? Claro, tenemos que entender la escuela de la que Lutero venía. La justicia de Dios, la manera que tiene de revelarse es la ira. Dios es justo, ve pecado, ¿qué hace? Ira. ¿Qué hizo sobre Jesucristo? ¿Qué cargó o qué derramó Dios sobre Jesucristo? Ira. Claro, y Lutero leía esto y decía: el Evangelio revela la justicia de Dios. Lo único que esto me dice es que al yo ser un pecador que continúo pecando, la ira de Dios me va a alcanzar y me voy a ir al infierno. Y él no tenía paz. Claro, pero de repente el Espíritu Santo le revela a Lutero que la justicia de Dios no solo es la ira. Y yo creo que tiene que ver con comprender la palabra evangelio, buenas nuevas. Porque las buenas nuevas de Dios revelan la justicia. Y no puede ser una buena noticia que la ira de Dios no va a consumir. Y Lutero comenzó a preguntarse, bueno, ¿a qué se refiere con esto de justicia? Y tenemos que entender la profundidad del evangelio.
Ayer estaba en una clase y una persona hizo una pregunta para que discutiéramos y dijo, a ver, supongamos que yo pregunto, ¿qué hizo Jesús por mí en la cruz? ¿Qué responde el 99% de las personas? ¿Qué respondería usted si yo le pregunto, ¿qué hizo Jesús en la cruz por usted? Murmurar no. ¿Qué hizo? Pagó por sus pecados. Y a veces damos esa respuesta y está bien, es correcta, nadie está diciendo que sea incorrecta. Y seguimos y no nos detenemos a entender qué significa que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Cuál es la implicancia o qué es lo que sufrió Jesucristo en la cruz? ¿Cuál es la profundidad de ese Evangelio? ¿Usted entiende que Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario? ¿Pero entiende lo que eso significa? ¿Qué implicaba pagar por nuestros pecados? La justicia de Dios, un Dios justo, al ver el pecado, derrama su ira de destrucción sobre eso. La Biblia está diciendo que Jesucristo en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar para recibir la plena y terrible ira de Dios. Que toda la ira de Dios frente al pecado del mundo fue cargada en Cristo Jesús. Fue derramada sobre Él. Eso es algo terrible. Recuerda lo que dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Toda esa cosa horrible del pecado, no solo el pecado en sí mismo, sino todo el odio y aborrecimiento de Dios hacia el pecado, fue derramado en Jesucristo. Y Lutero de repente, me imagino yo, que comprende que el Evangelio revele la justicia de Dios, no solo está hablando de que la ira de Dios se revela a través del Evangelio, sino que está hablando de que esa ira de Dios fue puesta en Jesucristo, mi pecado es imputado a Jesucristo y la justicia de Cristo es imputada a mí. Y yo le digo algo, suena tan fácil en la boca, pero hay una profundidad increíble en esto. Jesucristo vivió 33 años de una manera perfecta, santa, sin pecado, en lo absoluto. Yo viví, en este momento tengo 34 años pecando constantemente, ofendiendo a Dios, faltándole el respeto y haciendo que se airee. La justicia de Cristo es tomada y me es dada a mí, y mi pecado es tomado y puesto sobre Jesucristo. Increíble. Claro, y Lutero, en medio de una incertidumbre en cuanto a cómo poder ser salvo, de repente se le prende una lamparita y dice, se está refiriendo a que me han dado la justicia de Cristo. Y una inseguridad terrible de años de depresión, en la cual pensó que la salvación dependía de cómo era él como persona, de qué cosas podía hacer, que la iglesia a la cual pertenecía hablaba de una salvación que se podía comprar con dinero. Él comprende la justicia de Dios en Cristo. Mire, yo le digo, es un concepto tan profundo y tan hermoso. Fui hecho justo porque Él fue hecho pecado. Mi pecado fue hecho de Él. Su justicia fue hecha mía. Y Lutero dice, ahí está la seguridad de mi salvación. Que no es mi pecado o mis buenas obras lo que me hacen bueno o malo. La justicia de Cristo es inalterable y me ha sido imputada. Y Lutero, por primera vez en todos los años de estudiar la Biblia, siendo ya doctor en teología, dijo, tengo paz. Tengo paz, porque entendió su confianza. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Por eso le dije que las 5 solas las podríamos sacar de aquí, aunque no nombra a la persona de Jesucristo, el versículo. Pero dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Claro, y esto le abrió la cabeza a Lutero.
No es por obras, no es por dinero, no es por un perdón otorgado, no es porque una persona me diga esto o lo otro, es por gracia. Es por la fe en lo que Cristo Jesús hizo. Mire, yo le comparto un miedo mío. Muchas veces personas dicen creer en Cristo. Yo creo en Cristo. ¿En qué en Cristo? En que murió en la cruz. Sí, casi todo el mundo cree en eso. Y si yo les pidiera que expliquen la salvación, lo que realmente sucedió ahí, no lo pueden explicar. Con esto no estoy diciendo que no sean salvos. Digo que me preocupa no poder comprenderlo. Porque ¿cómo puede haber un arrepentimiento cuando no entiendo lo que en realidad sucedió en esa cruz? Cuando no entiendo la profundidad de la cruz. Cuando no entiendo que mi fe no es depositada en Cristo, solo un nombre. Es depositada en Dios hecho hombre, el cual vivió de una manera justa y perfecta durante 33 años, en el cual la ira de Dios fue derramada en mi lugar y que su justicia es imputada a mí y que posicionalmente en Cristo soy santo y perfecto, aunque siga pecando. La santificación práctica ocurre día a día en la vida, pero ¿quién soy yo en Cristo? Es un estado que no puedo perder. Y mi fe se deposita en eso. Y es una fe activa, es una fe que tiene que vivir día a día. Y yo le soy sincero, el hombre, nosotros jamás podríamos comprender nada de la gracia y misericordia de Dios si no fuera porque Dios nos ha otorgado la fe. Imposible. Dios nos enseña en cuanto a su justicia y su gracia, pero si Él no nos diera la fe, no podríamos verla. No podríamos comprender la profundidad de la salvación. A veces yo me he encontrado a mí mismo, ustedes saben que a mí me apasiona predicar el Evangelio. Pero me he encontrado predicando un Evangelio tan diluido, tan light. Predicar de repente de 3 maneras, vieron que yo uso 3 puntos por lo general, hoy no, pero uso 3 puntos. Entonces, no sé, las 3 razones para amar a su esposa, no sé, por decir algo. Y no hablamos de nada, absolutamente nada de lo que la cruz de Cristo es. Y de repente usted escucha, y yo lo he hecho, y he escuchado a muchos hacerlo, que en un mensaje en el cual no se habló de absolutamente nada de Cristo, dice, y si usted está aquí hoy y aún no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, haga esta oración. Para eso, hermanos, no perdamos el tiempo. Vendamos indulgencias. Nos vamos a hacer más ricos y tienen el mismo poder. No llegar a ningún lado. ¿Salvo de qué? Sproul le escribe en su libro ¿Salvo de qué? Que en sus años de estudiante de seminario salió a la calle, se encontró con una anciana y le dijo, ¿es usted salva? Claro, la mujer se asustó, este loco, ¿qué le pasa? Y dice, y esta señora me hizo una pregunta que no pude responder y no supe qué hacer. Me miró a los ojos y me dijo, joven, ¿salva de qué? Bueno, del pecado. ¿Salvo de qué? Mire, cuando estudiamos Romanos, a mí me hubiera gustado que nos hubiéramos tomado un año para estudiar Romanos. Si comprendemos realmente lo que nosotros le hemos causado a Dios, podríamos llegar a entender la ira de Dios. Podríamos realmente tener terror del infierno, donde la ira de Dios será derramada también. Usted y yo, 2 hombres y mujeres pecadores, aborrecido nuestro pecado por Dios, donde no hay un ápice de justicia en nosotros mismos, donde no hay una mera esperanza de buena obra que agrade a Dios. Por gracia y misericordia el Señor, al ver eso, envía a su único Hijo Jesucristo. No solo a cumplir la ley y vivir como hombre en este mundo caído, sino a morir de la manera más cruenta que hay. No solo odiado
defraudado por los hombres, no solo muriendo de una manera violenta y cruenta, sino que al Dios ver todo eso, en lugar de ponerse a su lado y decir, te voy a acompañar, fuerza, no, derramó toda su ira sobre él. Y la Biblia dice que el Padre ocultó su rostro. Y él clamó, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en medio de la soledad humana, que no importaba absolutamente nada, él sintió la ira de Dios. Algo que usted merece, que yo merezco, pero que la justicia de Cristo me ha sido imputada por fe. Quiero que entienda algo, Lutero venía de pensar en buenas obras, en confesiones, en Aves Marías y Padres Nuestros, en indulgencias, y de repente comprende Romanos 1:17. No sé si usaba peluca, pero se le vuela la peluca. Y tiene paz. No por lo que él es, no por lo que él ha logrado hacer, porque logra comprender la profundidad de Cristo. Y el versículo sigue, y debo seguir. Se revela por fe y para fe. Y habla de un pasaje, dice, antes de nombrar a Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice, ¿cómo está escrito? Mire, y a mí no me gusta en la nueva versión, nueva traducción viviente, no, la nueva versión internacional creo que es 2001, en lugar de decir como está escrito, dice, como la Biblia dice. Y a mí me resultó raro porque como está escrito aparecen un montón de pasajes y es raro que la Biblia diga como la Biblia dice. Pero después me puse a pensar, tiene lógica. Lo único que está haciendo es reafirmar el poder de la palabra que va a nombrar a continuación. Como está escrito en la palabra viva y eficaz de Dios, y nombra el versículo. Por eso le dije que para mí Lutero podría, no sé si lo hizo, pero podría haber sacado las 5 solas de aquí. Solo gracia, sola fe, sola escritura, solo Cristo, y va a cerrar con solo gloria a Dios. Porque Lutero entiende que la base de su confianza no está en lo que hombres puedan decir, está en lo que dice la palabra de Dios. Y claro, él agarra y dice, todas estas enseñanzas que están en mi mente, que he aprendido tal vez desde pequeño, no tienen sentido si la palabra de Dios no la respalda. Y si la palabra de Dios dice que mi justicia es imputada, que la justicia de Cristo es imputada en mí, no tengo por qué tener temor de nada más. Porque nada me puede quitar la justicia de Cristo. No puedo tener que pensar que por una indulgencia que compré con dinero voy a tener más o menos paz. Y él cierra, mas el justo por la fe vivirá. Y narran los que comentan en cuanto a la vida de Lutero que esa fue la frase que marcó su vida. Porque su mente dijo, pero si justos no hay nadie, ninguno. No hay una persona justa, entonces es imposible que alguien viva por la fe. Aún habiendo comprendido la revelación de la justicia de Dios. Y hay un comentarista que dice que luego de leer esta frase vino a su mente Romanos 3:24. ¿Recuerda lo que dice? Romanos capítulo 3:24, puede girar la página, dice, siendo justificados gratuitamente mediante Jesucristo. Mire, estamos celebrando 500 años de la Reforma. Mejor dicho, tal vez no es 500 años. 500 años desde que Lutero clavó la 95 tesis en las puertas de la Universidad de Wittenberg. Pero si yo tuviera que describir la celebración o cómo yo la interpreto, estamos celebrando que alguien encontró a Cristo. Y fue tan trascendental en su vida que estuvo dispuesto a morir. ¿Sabe qué pasó con la mayoría de los reformadores? Los mataron. Los exiliaron, los quitaron, los persiguieron.
pero fue gente que encontró a través de la palabra del Señor paz en Cristo Jesús, que entender que no era por obras, que era por fe, que era la gracia de Dios. Y dijeron, aunque vaya en contra de todo, estoy dispuesto a morir. Mire, y yo calculo que se lo voy a preguntar a Lutero el día que llegue al cielo. Pero creo que sé la respuesta. ¿Viviste deprimido tantos años, Lutero? Y de golpe, 31 de octubre de 1517, te volviste súper macho. ¿Qué pasó? Cristo es la respuesta. Cristo pasó. Tuve paz por primera vez. Fui transformado, justificado, redimido, liberado, acepto en el amado. Si usted me quiere preguntar a mí, yo no celebro 500 años de un papel clavado en una puerta. Celebro lo mismo que puedo celebrar hoy. Que la cruz de Cristo tuvo poder hace 500 años y sigue teniendo el mismo poder. Que hace 500 años hubo hombres y mujeres dispuestos a morir por esa cruz. Y que 500 años después, tal vez menos, pero sigue habiendo hombres y mujeres dispuestos a morir por esa cruz. No se trata de un conmemorativo. No se trata de una discusión teológica para entender la sistematización de la teología. Ni siquiera se trata de las indulgencias. ¿Sabes? Satanás es tan hábil que cuando hablamos de la reforma, porque se habla hasta en la televisión, nos ponen tantos ingredientes de la reforma, pero en realidad hay solo uno, y es Cristo. No busque más. No hay otros. Calvino fue un hombre, Lutero fue un hombre, que tuvo muchas cosas que si Lutero hubiera estado predicando aquí hoy, lo hubiéramos condenado por predicar eso. Había que arrancar el libro de Santiago de la Biblia, decía. Fue un hombre, no se trata de él. Ni siquiera se trata de las 5 solas. Se trata de una de esas 5 solas. Se trata de Cristo. Algo inimaginable que cambió la historia de la humanidad. Dios humillándose a hacerse hombre y a recibir la ira completa y absoluta de Dios por amor a usted, por amor a mí. ¿Quiere celebrar algo? Celebremos a Cristo. No hay nada más que valga la pena. El mismo Cristo que salvó a Lutero hace 500 años aproximadamente, es el mismo Dios que me salvó a mí, que salvó a usted. Que si usted está aquí y tal vez no le conoce, es el mismo Dios que le quiere salvar. Mire, querido amigo, su pecado, al igual que el mío, nos condena. Nos condena a recibir la ira de Dios, porque Él aborrece el pecado. Si usted ha escuchado por ahí, no, es que Dios le ama, no. Dios aborrece el pecado que hay en usted y en mí. Pero al ver que usted y yo no podíamos hacer nada, obras, religiones, iglesias que nos salvaran, envió a su único Hijo Jesucristo. Y todo lo que está escrito en este libro, en el Antiguo Testamento, apunta a Cristo, y el Nuevo Testamento nos muestra y nos recuerda a Cristo. Para que usted logre comprender que sin Él, la ira de Dios un día caerá sobre usted. Pero en esa hermosa justicia, Él permitió que muera el justo por los injustos. Él permitió que muera Cristo por mí, por usted, para pagar su pecado y el mío. Para que un vil pecador pueda decir, mas el justo por la fe vivirá. Por mi fe en Cristo soy justo y por eso puedo vivir. Si usted comprende su pecado,
si usted comprende lo que Cristo hizo. Si usted tal vez está viviendo igual que vivió Lutero muchos años, con una inseguridad que le deprime, la respuesta 500 años después sigue siendo la misma. Cristo. No hay otra. No hay religiones. No es que gracias a Dios hoy somos evangélicos. Gracias a Dios Cristo murió por nosotros y gracias a Dios somos salvos. Querido amigo, tal vez usted pueda celebrar eso hoy. Ahí donde está, cierre sus ojos, solo le voy a robar 2 minutos más. Y piense por un segundo, a todos nos corresponde un día recibir la ira de Dios, o nos correspondía. Pero Cristo tomó su lugar en la cruz y le quiere dar vida, le quiere dar Él su justicia y tomar su pecado. Quiere perdonarle, amarle, limpiarle, ser el único sacrificio acepto delante del Padre para salvarle y darle la vida eterna. Si usted comprende eso, no luche más. Vaya a lo mismo que fue Lutero hace 500 años. Vaya a los pies de Cristo. Ruéguele que le salve. Dígale, entiendo que mi pecado me condena. Entiendo que esa ira era para mí y la tomaste en la cruz. Sálvame. Lo reconozco. Creo en ti, deposito toda mi fe en ti para salvación y para toda la vida. Te recibo como mi Salvador personal. Y tal vez hoy sea el día que como 500 años atrás o un poco más, Lutero finalmente encontró la paz. Tal vez usted también pueda encontrarla hoy. Si hay alguien que le ha pedido a Jesucristo que le salve, la oración no salva, la mano levantada no salva. Es un corazón arrepentido, el Espíritu Santo obrando. Pero si alguien le ha pedido a Cristo que le salve, yo quiero orar por usted. Y si hay alguien así, le pido que rápidamente levante y baje su mano para conocerle. Alguien así, levante su mano ahora. Amén. No luche más. Cristo le ama. Alguien más que le dice sí a Cristo, levante su mano. Quiero conocerle. Entonces, queridos hermanos, 500 años atrás, luego de comprender esa verdad, Lutero estuvo dispuesto a morir por Cristo. ¿Y usted y yo qué? Si hay algo que la Reforma nos debe recordar, es que debemos ser hombres y mujeres radicales que vivan por Cristo y estén dispuestos a morir por Él. Padre, te amamos, gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque hace 500 años o más salvaste a Martín Lutero y él revolucionó gran parte de su época, Señor, con la predicación verdadera del Evangelio. Padre, gracias porque esa cruz sigue teniendo el mismo poder hoy, 500 años después. Y porque al igual que Lutero, Señor, tú nos puedes usar para revolucionar esta época con la predicación del Evangelio. Padre, te amamos y te damos gracias por tu gracia y misericordia en nuestras vidas. Te amamos y oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.